¿Qué tal, jóvenes? Ya estamos nuevamente para ver un tema nuevo, que es el tema de la división de un segmento en una razón dada. Antes que nada, tendríamos que entender o tratar de explicar qué es una razón. Y para eso tenemos una definición aquí en el pizarrón, que nos dice que la razón es el cociente entre dos números comparables entre sí. Cuando hablamos de un cociente, sabemos que hablamos de una división. 3 entre 5, 4 entre 2, 8 entre 3, una división entre dos números. Entonces me dice que una razón es un cociente, o sea, una división entre dos números que son usados para ser comparados entre sí. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una comparación en un salón de clases y dijéramos que la cantidad de hombres y de mujeres es que por cada dos mujeres hay un hombre, o que por cada hombre hay dos mujeres, podríamos hacer una comparación en una división que sería 1 entre 2, es decir, que por cada un hombre hay dos mujeres. Y eso sería una manera de compararlo. Pero bueno, eso es nada más para entender un poquito lo que es el tema de razón. Al final de cuentas, lo que a nosotros nos interesa es aplicarlo en la división de un segmento, porque el tema es la división de un segmento en una razón dada. Bien, nosotros ya conocemos que un segmento pues no es más que la unión de dos puntos y ya vimos en el plano cartesiano cómo localizar puntos. Entonces, aquí tengo dos puntos que se unen y forman un segmento. Entonces, al primer punto le voy a llamar el punto 1 y al segundo punto le voy a llamar el punto 2. Además, podría decir que esos puntos tienen coordenadas x y y que se pueden ubicar en un sistema coordenado de ejes, en el eje de las x y en el eje de las y. Pero ahorita no vamos a entrar en coordenadas porque de lo que estamos tratando, primero que nada, es de entender el concepto. Entonces, yo tengo el punto 1 y tengo el punto 2 y lo voy a dividir en un punto. También voy a decir que esta línea mide 5 unidades. Aquí está dividida 1, 2, 3, 4, 5 unidades para que se note su dimensión. Entonces voy a hacer una división en algún punto. Digamos que lo divido aquí. Y a este punto le voy a llamar el punto P. Entonces tengo el segmento que está determinado por el punto 1 y el punto 2 y que está dividido en el punto 3. Ahora, hay dos maneras de hacer esta comparación, esta división, y vamos a ver las dos. La primera manera es cuando decimos que la razón es igual a esta distancia entre esta distancia. Es decir, la primera parte del segmento entre la segunda parte del segmento. Cuando decimos eso, podemos decir que la razón se expresa en la distancia del punto 1 al punto P, o sea, esta distancia del punto 1 al punto P, y como dijimos que la razón es una división, dividido entre la otra distancia, que es la distancia del punto P al punto 2. Y para encontrar la razón, lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo, sacar esta distancia y esta distancia. Pero aquí ya lo estamos viendo. Esta distancia es 2 y esta distancia es 3. Entonces, mi razón es 2 tercios. Así de simple. Simplemente encuentro los valores y hago la división. Obviamente, cuando trabajamos con coordenadas, va a ser, pues tenemos que aplicar fórmulas, pero básicamente el concepto es lo mismo, que es de lo que se trata ahorita de entender el concepto. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, aquí tenemos ya otro ejemplo para determinar la razón. Tenemos un segmento que va del punto 1 al punto 2 y que está dividido por el punto P. Además, este segmento mide 4 unidades, aquí está dividido por líneas, y el punto P está aquí a una distancia de 1.
Seguramente, como tú ya entendiste la explicación que acabamos de dar, ya puedes decir cuál es la razón, de acuerdo a la explicación que se acaba de dar anteriormente. Y vas a decir que la razón es 1 sobre 3, porque aquí hay 1 y aquí hay 3. Y eso es correcto. Pero, en este caso, vamos a ver la otra manera de establecer la razón, porque dijimos que había dos maneras. Entonces, la otra manera de establecer la razón, ya determinamos que el anterior sería 1/3, pero en esta hay que ver cuánto da. La otra manera no se divide el primer segmento en el segundo, sino que se divide el primer segmento entre todo el segmento. Entonces, en esta manera de sacar la razón, se puede decir que la razón se establece como la distancia del punto 1 al punto P dividida entre toda la distancia, o sea, del punto 1 al punto 2. Y esa sería la segunda manera de establecer la razón. Y la forma de determinarlo, pues, es igual de simple que lo anterior, nada más que con otros valores. Aquí tengo una unidad, y de aquí hasta acá sería 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 1 sobre 4. Simple, ¿no? Bueno, entonces esas son las dos maneras de determinar la razón. Vamos a ver un tercer ejemplo donde podamos comparar las dos formas en las que se establece la razón de la división de un segmento en un punto dado. Bueno, aquí tenemos un tercer ejemplo para analizar la razón entre la división de este segmento. Tengo una línea que está determinada por el punto 1 y el punto 2. Esa línea mide 6 unidades, están marcadas aquí por divisiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el punto P que las divide se encuentra a 4 unidades del punto 1. Entonces vamos a sacar la razón y la vamos a sacar en las dos maneras en las que nosotros tenemos ya establecidas y que acabamos de ver. La primera me dice que cuando la razón es la distancia del punto 1 al punto P, o sea, esta distancia, dividida entre la distancia del punto P al punto 2, que sería esta otra, o sea, el primer segmento dividido entre el segundo segmento. Cuando eso sucede, entonces la razón la puedo determinar simplemente observando este valor, que es 4, entre este valor, que es 2. Entonces, mi razón es igual a 4 medios. Otra cosa que siempre necesitamos hacer en todos los ejercicios que hagamos de cualquier tipo es cuando tenemos una fracción, ver si se puede simplificar. Y aquí vemos que 4 medios es simplificable. O sea, esto sería, si yo hago la división, 4 entre 2 me da 2. Aunque dijimos que la razón es la división entre dos números, también me puede dar un número entero, porque un número entero se expresa como la división de 2 entre 1, o sea, son 2 enteros. Solo que ya sabemos que por convención el 1 abajo en una división no se pone, pero son 2 enteros, entonces sí es un cociente también. Y del otro lado tenemos el otro ejemplo. El otro ejemplo me dice que cuando la razón es igual a la distancia del punto 1 al punto P, esta distancia, dividido entre la distancia del punto 1 al punto 2, o sea, el primer segmento, dividido entre toda la línea. Entonces, sería, en el primer segmento tengo 1, 2, 3, 4, y toda la línea mide 6. Entonces, la razón, en este caso, sería igual a 4 sextos. 4 entre 6. Así de sencillo y así de simple. Y este número también se puede simplificar porque yo puedo expresar esta razón de otra manera, porque 4 y 6 son números a los que se les puede sacar mitad. Entonces la mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. Entonces la razón quedaría como 2 tercios. Y así de sencillo
ya tenemos aquí las dos razones establecidas para la división de este segmento en este punto, de acuerdo a los dos criterios que habíamos planteado. Pero bueno, nosotros ahorita lo vimos solamente a manera de concepto. Faltaría ahora ya aplicar todos estos conceptos con fórmulas y con coordenadas X y Y. Para ello debemos de plantear las ecuaciones, que es las que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones que se utilizan para el primer caso, cuando la razón se establece como la distancia del punto 1 al punto P entre la distancia del punto P al punto 2. Es decir, cuando la división se hace del primer segmento dividido entre la segunda parte del segmento que está dividido. Es importante que tratemos de entenderlo así, porque no en todos los problemas nos van a hablar del punto 1 y el punto 2 y el punto P. Es probable que en algunos casos me hablen del punto A, el punto B, el punto C. Me lo pueden plantear de mil maneras. Lo que yo debo de entender es que estas fórmulas se utilizan cuando la división es de la primera parte de la división del segmento entre la segunda parte. Si lo entendemos así, no importa las letras, ni los números, ni las variables que le pongan, yo voy a entender siempre que se trata de este caso. Y cuando se trata de este caso, mi fórmula va a ser que x es igual a x1 más r por x2 dividido entre 1 más r. Eso es para obtener los valores de x, y para obtener los valores de y es muy parecido, solo que con y es igual a y1 más r por y2 dividido entre 1 más r. Se ve complejo porque me hablan de x1, x2, y1, y2, xr, y todo eso ¿de dónde sale? Bueno, pues es muy sencillo. Nosotros ya sabemos que el punto 1 tendría coordenadas x1, y1. Eso lo aprendimos a hacer desde que aprendimos a ubicar coordenadas. Y el punto 2 va a tener coordenadas x2, y2. Y el punto P va a tener coordenadas x y y. Y si se fijan, pues aquí tenemos ya prácticamente todas las variables que intervienen en la fórmula. x1, y1, x2, y2, x, y. Solamente me falta la variable r, pero ya sabemos que esa se refiere a la razón. Entonces, ya sea que la use para obtener los valores de x, si conozco la razón, o para obtener la razón, si conozco todos los valores de x, tendría que aplicar estas fórmulas si se trata de este caso. Ahora, en el siguiente caso, en el segundo, serían las siguientes. Ok, aquí tenemos la fórmula para el segundo caso, cuando la razón es igual a la distancia del punto 1 al punto P, dividido entre la distancia del punto 1 al punto 2. Es decir, en esta situación, cuando tenemos el primer segmento de línea dividido entre el total de la línea que estamos dividiendo. Otra cosa importante decir es que en este caso sí importa cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2. A diferencia de cuando usábamos la fórmula de distancia entre dos puntos, que daba lo mismo si la poníamos de un lado o del otro. ¿Por qué? Porque hay una división y el punto 1 es el primero que está arriba y que se establece como la distancia hasta el punto de división, el punto P. Si yo cambio los valores de x1 y y1 por x2 y y2, estaría invirtiendo la división y los resultados me van a dar diferentes. Entonces, el punto 1 es de donde empezamos a contar el primer segmento hasta el punto de división. Ahí es el punto 1 y tendría valores x1 y y1. Eso es para tomarlo en cuenta a la hora de hacer los planteamientos. Bueno, hasta aquí el planteamiento de las fórmulas y la explicación del concepto que vimos desde el principio, y en los próximos ejercicios estaremos viendo ya la aplicación en problemas prácticos, pero eso lo veremos en el siguiente tutorial. Hasta luego.